¿Alguna vez te has preguntado por qué el dinero a veces no alcanza aunque trabajes tanto? No se trata solo de ingresos, se trata de decisiones, de entender cómo manejas lo que tienes, cómo enfrentas los riesgos, las necesidades y cómo construyes el bienestar que realmente deseas. Los miércoles a partir de las 12, junto a Verónica Soto y Luis Enrique Rondón, conecta con herramientas reales, conversaciones necesarias y una nueva forma de pensar tu vida financiera y emocional. Neuronas Financieras, todos los miércoles a las 12 del mediodía por Energía 99.9 FM. Se siente. Muy buenos días. Miércoles, saludando a nuestros oyentes desde tu emisora Energía 99.9 FM y dándonos inicio hoy, miércoles, a tu programa Neuronas Financieras, con entusiasmo, con amor y con mucha pasión, porque tú te mereces lo mejor. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Estamos en Energía 99.9, llenándonos de mucha energía. Se siente. Con full sintonía. En la programación nos acompaña Ramón Álvarez. Operador de estudio, Argenis Álvarez. Voz marca, Horacio Díaz. Operador audiovisual, Leonardo Quiñones. Gerencia de producción, licenciado Ricardo José Aguirre. Y en los micrófonos, Verónica Soto y Luis Rondón. Todo este maravilloso equipo bajo la dirección de la licenciada Dina Bachelieri. Hoy estamos en Neuronas Financieras, como todos los miércoles a las 11 de la mañana, para transmitirles mucha información y mucho valor para que cada día manejen mejor sus finanzas y su vida. Neuronas Financieras llega a ustedes gracias a Vision & Life, especialistas en el área de riesgo e inversión. Vision & Life es una nueva visión de vida para proteger a tu familia. @Curucuteando, el medio de comunicación digital de Aragua, siempre informando y marcando la pauta. W Academy, el campus donde la educación trasciende y te lleva del conocimiento a la acción. Un programa más de Neuronas Financieras, conectándonos con nuestros oyentes, nutriéndolos de información y tomando en consideración la importancia de la acción, de hacer lo que se debe hacer desde donde nos consigamos, desde donde nos encontremos. El conocimiento es importante, por supuesto, la formación y la capacitación permanente son vitales para el ser humano, puesto que el ser humano está creciendo de manera permanente, pero hay que accionar, y eso es lo que nosotros desde esta ventana hemos querido manejar, esa pedagogía de darles herramientas a nuestros oyentes para que puedan concretar todas sus metas, sus sueños, para que se desarrollen, para que se fortalezcan, para que crezcan. Y hablando de eso, hoy vamos a tener un tema maravilloso que se llama Tu actitud crea tu destino. Y qué importante es para que día a día nosotros aprendamos a tener esa actitud y esas acciones correctas que nos lleven y nos acerquen a esa meta y ese destino que cada uno de nosotros tenemos. Pero es un tema profundo. Hoy lo vamos a tocar poco a poco, y algunos puntos, porque por supuesto, si no, tuviésemos aquí 48 horas de programa por lo menos. Claro, y es importante conversar sobre la actitud en nuestro programa, que esto es una ventana pedagógica, porque tú vas a la universidad y si tú buscas un pensum de alguna universidad donde te toquen el tema para formarte en el área, pocas lo tienen, porque la mayoría de la gente y la educación convencional hace hincapié en el manejo del conocimiento, en nutrirnos de la mayor cantidad de información. Y a veces pasa que así como al igual que si una persona come en exceso y no se activa físicamente, puede por supuesto terminar aumentando de peso. Pero también podemos tener una obesidad intelectual. Y una obesidad intelectual es
sería nutrirnos de mucha información, nutrirnos de grandes conocimientos, pero no accionar con eso que sabemos. Y si algo nosotros tenemos claro es que los tiempos que vivimos a la gente le pagan más por lo que hacen que por lo que saben. No estoy, digamos, quitándole importancia al conocimiento y al saber, por el contrario, son vitales. Pero en la medida que nosotros aproximemos el conocimiento y lo unifiquemos con la acción, entonces cuando esa brecha entre conocimiento y acción disminuye, eso nos va a permitir a nosotros ser merecedores de cosas maravillosas, porque nos estamos activando de la mejor forma. Además que ya actuamos como esa persona que logró esa meta. Y cuando ya yo actúo, tengo la actitud y me comporto como esa persona que ya logró esa meta, simplemente lo que falta es que se materialice. ¿Y cuándo se va a materializar? Cuando yo realmente lo merezca. Y eso hay que enfocarse en ello. Y cuando hablamos de actitud, precisamente cómo te ayuda la actitud para crear tu éxito, básicamente la gente te dice, tienes que tener una buena actitud, te dice el entrenador en el deporte. Al vendedor le dicen, tienes que tener una buena actitud. Y uno piensa que tener la actitud es caminar como la persona exitosa. Pero si tú te dedicas a caminar y a comportarte solamente como la persona exitosa, puedes comportarte y parecerlo. Pero ahí hay un tema que decía, no basta ser la mujer del César, sino que tiene que parecerlo. Entonces, no es solamente el comportamiento es una parte de la actitud. ¿Cómo se siente esa persona? Porque si yo me comporto y camino y tal cual como el vendedor exitoso, pero mis emociones están en otro lado, puede un buen actor en una telenovela hace su papel de la mejor forma, pero internamente a lo mejor su vida puede ser un desastre. Claro. O no debe estar conectado a esa emoción. Entonces ahí uno dice, bueno, pero ¿y entonces cómo es la actitud? Y si tú preguntas cuál es la definición de la actitud, te van a llegar muchas definiciones. Pero yo te voy a decir una pequeñita que creo que engloba lo que es la actitud realmente. Y la actitud es la combinación perfecta de tu pensamiento, emoción y accionar. Por supuesto, todo esto debe ir direccionado hacia tus metas y tus deseos. Por eso es que con esta manera y manejando la actitud correctamente es que nosotros vamos a convertir todas nuestras intenciones en resultados, en el resultado que queremos. Y ese es el tema del día de hoy. Sí, ahí conectar definitivamente tu talento, tu pasión y ponerlo al servicio de lo que tú quieres. Y estas palabras son precisas para recordar a una persona que falleció recientemente, un gran artista conocido por todos los maracayeros y la región central, un cantante de un grupo de mariachi, Choy de Venezuela. De verdad que desde nuestro programa Neurona Financiera queremos hacer un reconocimiento y un homenaje a su vida, a su trayectoria, porque Choy de Venezuela refleja esa palabra que estamos diciendo. Choy de Venezuela era una persona, cantante, con un maravilloso talento, un apasionado de lo que hacía, lo hacía de la mejor forma. Toda, como dicen, la noche maracayera lo conoce, y el día también, porque era un ser espléndido. No solamente cuando se montaba en el escenario tenía esa sonrisa y esa voluntad de hacer las cosas de la mejor forma, sino que cuando tú te lo conseguías en cualquier sitio a la hora que fuera, esa misma sonrisa y esa misma voluntad estaba ahí, con esa mano tendida, siempre, en todo momento. Y eso da muestra de que había una sintonía en lo que sentía y en lo que hacía. Y los seres, cuando se comportan de esa manera, marcan trascendencia, son recordados por siempre. Hoy damos este homenaje a Choy de Venezuela y a
todos los cantantes, a todo ese movimiento de mariachi de la región central, a toda su familia. Luis Prieto es su nombre artístico, su nombre como lo tratábamos todos sus conocidos, amigos, Choy. Choy de Venezuela nos deja, pero lo recordaremos con cariño, con amor, porque si alguien hizo su trabajo, podemos decir, Choy, misión cumplida. Se te quiere, se te aprecia en el infinito, y nuestro más sentido pésame para Choy. Como los artistas se lo merecen. No es un minuto de silencio, son muchos aplausos para ti. Vamos a escuchar una buena música y regresamos en Neuronas Financieras. 11:19 de la mañana. Continuamos en nuestro programa Neuronas Financieras por aquí por Energía 99.9. ¿Qué se siente? Y bueno, vamos a hablar entonces hoy de ese tema maravilloso que es la actitud. Bueno, hay aquí un escrito de Sandy Gallagher. Es la representante de un grupo, Proctor Gallagher Institute, que dice: cuando tienes un buen y claro entendimiento de lo que es la actitud y cómo se forman las actitudes, resultará evidente que solo un pequeño porcentaje de la población tiene el control de su actitud. En realidad, su actitud está controlada por los medios, por las personas, por las condiciones y las circunstancias de la vida. Nosotros, cuando es importante la definición de ese tema, del término de la actitud, porque a veces decimos, bueno, yo me comporto de acuerdo a lo que sucede en mi entorno, y eso sucede. La mayoría de la gente está influenciada por el entorno, la mayoría de la gente está influenciada por las circunstancias. Entonces tú dirás, ¿cómo me puedo sentir yo bien? ¿Cómo me puedo comportar como una persona exitosa cuando la realidad del entorno me está marcando de manera permanente? ¿Cómo puedo ser yo un mejor deportista, si es el caso, cuando no tengo el enfoque en el tiempo, en mi dinámica de entrenamiento? Cuesta. De ahí que uno dice, bueno, pero ¿y cómo puedo tener la actitud? La definición de la actitud para algunos es una, para otros tienen otra forma de explicarla, pero hay tres puntos fundamentales que son vitales para hablar sobre la actitud. Y uno de esos era, como lo decía Verónica, la mente consciente. El pensamiento. El pensamiento, que es nuestra escuela, es donde tenemos esa capacidad de tomar decisiones, aceptar y rechazar ideas. La mente consciente tiene esa capacidad. Yo puedo enfocarme donde yo lo elijo, si así lo deseo. Es la parte educada, es la parte que maneja información, es la parte que se conecta con el entorno, es la parte que se conecta con la realidad, es la parte que tiene los 5 sentidos para conectarse a ese mundo exterior. Pero yo tengo, desde el pensamiento, desde la mente consciente, la capacidad de aceptar o rechazar dónde me enfoco. De ahí que la mente subconsciente, por al contrario, sería la segunda parte, que es donde están mis emociones, donde están mis creencias. Exactamente. Y las emociones, ¿verdad? No podemos darle el control a ellas. Tenemos que tener una combinación perfecta entre lo que es el pensamiento, la emoción, y eso me va a permitir a mí accionar. Y esa acción, ¿a dónde me va a llevar? Si yo tengo un enfoque y yo tengo mi visión bien clara, mi propósito de vida bien claro, yo voy a saber a dónde voy a accionar. Y si yo actúo o hago algo que no me vaya llevando a donde yo quiero ir o me lleve al cumplimiento de mi meta, yo inmediatamente, como manejo un control de las emociones adecuadamente, yo me voy a dar cuenta de que yo no tengo que cambiar mi visión o yo no tengo que cambiar mi propósito, yo simplemente tengo que cambiar la acción, porque esa acción no me está llevando hacia donde yo quiero ir. Y esa claridad es la que me va a permitir encaminarme por donde debo, o sea, tomar las riendas y el camino adecuado.
¿Qué pasa? Que a veces nosotros no logramos un objetivo o no logramos una meta y entonces tiramos la toalla. Decimos, no, es que eso no es para mí. No, señor, es que seguramente usted está haciendo algo que no debe hacer o que no lo está llevando al camino donde usted necesita estar para lograr esa meta. Entonces la idea es tener la claridad y tener además una combinación, un equilibrio perfecto entre el pensamiento y la emoción que me va a permitir entonces hacer un diseño y una acción adecuada y dirigirme hacia donde yo quiero y poder lograr ese objetivo. Esta mañana yo estaba hablando con mi hijo y yo le decía, hijo, lo primero que él se acaba de graduar de bachiller y a veces uno pues no tiene la claridad de saber lo que quiere o lo que desea. Entonces yo le dije, antes de escoger qué quieres estudiar o en qué te quieres preparar, tú tienes que primero saber o reconocer cuáles son tus talentos, ¿ok? A dónde quieres llegar, a dónde quieres ir y qué quieres hacer en la vida, qué te hace feliz. Cuando ya tú tengas claridad en eso, entonces tú dices, bueno, ok, para yo poder lograr esto, yo tengo, en el caso de él que tiene que estudiar o prepararme en tal área. Y eso es lo que le va a permitir a él llegar y cumplir esa meta, pero de manera feliz, en bienestar, en beneficio, hacia él y hacia los demás. Si él escoge estudiar una carrera por estudiarla, o escoge una carrera porque es que fulano me dijo, el otro me dijo, o porque es que esto me da más dinero que aquello, pero hace algo que no lo hace feliz, entonces no estamos tomando acciones adecuadas. Entonces por eso es que hay que tener la claridad de tomar la decisión o al accionar según mi visión, mi misión y mi propósito de vida. Claro, porque cuando sabemos qué queremos, tenemos claridad de propósito, no solamente es quererlo, hay que hacer algo, pero tú vas a actuar en sintonía a tus emociones. Si tú quieres algo, pero además crees que no lo puedes hacer y estás conectado con la escasez, estás conectado con las cosas que no te gustan, estás conectado con las cosas que no quieren, con las cosas que no tienes, por supuesto, ¿cómo puede uno difícilmente lograr las cosas y actuar de la mejor forma cuando estás pensando en un objetivo, en una meta, pero estás pensando que no tienes otro montón de cosas? O sea, ahí hay una ambivalencia, el pensamiento va por un lado y el sentimiento y las emociones van por otra, y cuando eso sucede, esa ambivalencia no te va a permitir que actives de la mejor forma. Ahora bien, si nos conectamos, sabemos que queremos, pero además, ¿cómo nos sentiríamos logrando esa meta? ¿Cuál sería esa emoción ideal que vamos a tener una vez alcanzado ese objetivo? Y eso es vivenciar futuro en el presente, experienciar el futuro de esa misma forma. Entonces logramos tener una sintonía entre lo que pensamos y lo que sentimos. Quiere decir que pensamiento, mente consciente y el subconsciente están en sintonía total. Cuando eso sucede, su comportamiento va a ir en esa sintonía, su comportamiento va a ir en esa dirección. Entonces ahí hablamos lo que es la actitud mental positiva. Porque ¿qué es la actitud? Es el componente del pensamiento, las emociones y la acción. Dirigida, por supuesto, cuando hablamos de la actitud mental positiva, a eso que nosotros queremos. Cuando usted logra esa sintonía, su comportamiento cambia. Y cuando usted cambia el comportamiento, usted puede obtener otros resultados. De ahí la importancia entonces de formarnos no solamente desde el punto de vista académico, que es vital, manejo del conocimiento, pero también tenemos que manejar nuestras capacidades intelectuales que nos permitan a nosotros tener un mejor resultado. Y en este papel juega un papel fundamental el manejo de las actividades recreativas, la organización deportiva, las organizaciones, en este caso cívicas. De ahí que nosotros, la educación de nuestros hijos, es importante el deporte organizado, es importante que formen parte de organizaciones culturales. ¿Por qué? Porque los valores que practican en esas organizaciones son fundamental para consolidar la personalidad del individuo. Así que bueno, en este momento, después de haber escuchado esa combinación perfecta entre
los pensamientos, emoción y accionar, que es lo único que me va a llevar entonces a convertir esa intención que yo tengo en realidad y en un resultado. Vamos a escuchar publicidad en vivo. Vision and Light te ayuda a crear para tu familia un blindaje global, seguridad patrimonial y la tranquilidad al pensar en el futuro, porque tu familia se merece lo mejor. En Vision and Light te ayudaremos a descubrir tus necesidades y riesgos y seremos tus aliados para diseñar ese plan a tu medida que te va a garantizar seguridad y tranquilidad que necesitas, tanto en tu presente como en tu futuro. Seremos tus asistentes de compra para resguardar a tu familia. No pierdas la oportunidad de tener una asesoría con nosotros y conocer realmente cómo y dónde estás financieramente y hasta dónde puedes llegar. Para contactarnos puedes llamarnos o escribirnos al WhatsApp al 0412-449-7045 y a través del Instagram @visionandlife.co. Vision and Life es una nueva visión de vida para proteger a tu familia. En nuestra ciudad jardín nace Curucuteando, donde compartimos el sentir y el vivir de la gente de Aragua. Juntos apostamos a un mejor país y tenemos un propósito claro: comunicar y transformar vidas, y lo hacemos desde el corazón, con pasión y respeto para todos, siempre con la verdad. Síguenos en el Instagram @Curucuteando. Curucuteando, el medio digital de Aragua, ya llegando a su 9º aniversario. Seguimos en contacto de tu programa Neuronas Financieras, como todos los miércoles, a través de tu emisora Energía 99.9 FM. Se siente. Hoy estamos hablando de la actitud para crear tu mejor destino. Y cuando hablamos de la actitud, decimos entonces que es el componente de tu pensamiento, tus sentimientos y tu acción. Cuando ambos están en sintonía, por supuesto, direccionado a lo que quieres, vas a tener una buena actitud. Todos tenemos actitud. El tema es, ¿está la actitud en sintonía de lo que queremos o está la actitud conectada a lo que nos está bombardeando el entorno? De ahí que si nosotros le damos la importancia al entorno, que hay que evaluarlo, hay que reconocerlo, pero cuando nos conectamos de manera permanente a esas adversidades de nuestro entorno, a lo que no tenemos, a lo que no queremos, no nos sentimos de la mejor forma, y cuando no nos sentimos de la mejor forma, vivimos, digamos, ese polo negativo de la vida, porque todo tiene su contra, todo lo que está arriba también puede caer. Te sientes bien o te sientes mal, ríes o sufres. Hay un polo positivo y hay un polo negativo de la vida. Cuando tú estás conectado con lo que quieres, te sientes además merecedor de todo ello, vivencias emociones, te conectas a hacer aquellas cosas que tienes la capacidad para hacer, te conectas a lo que te gusta, a lo que tienes y a lo que quieres, tu comportamiento cambia. De ahí que cuando tú estás en el polo positivo, esas condiciones ideales que a la gente dice, bueno, pero ¿en qué país vives tú? No, es que lo que yo quiero, lo que yo deseo para mí es bueno, pero además yo lo he visualizado de una forma que no solamente me veo a mí en ese escenario haciendo las cosas de la mejor forma, sino que además me veo prestando un buen servicio y además veo a las personas recibiendo el servicio que yo les ofrezco con gratitud. Veo mi familia de la mejor forma y eso me hace a mí comportarme de una manera diferente. Y cuando usted se está comportando de una manera diferente, usted va a obtener resultados diferentes. Conectarse con lo que quiere te va a permitir lograr todo lo que tú deseas. Ahora bien, si usted entonces está conectado al entorno y esas cosas del entorno que a usted no le gustan, usted vive permanentemente enfocado en ello, incluido vivir conectado a esas cosas que no tiene, y cuando usted se conecta a su escasez,
su emoción va a vibrar en ese sentido. Entonces, no pretenda entonces usted comportarse de la mejor forma. Usted está ahí vivenciando el polo negativo. De ahí usted tiene la elección. ¿Dónde está la capacidad de tomar decisiones y aceptar ideas? En la mente consciente. Cuando usted está consciente de lo que quiere, se convierte en un buen observador. Usted va a tomar lo útil para usted. Y a veces decimos, bueno, pero es que las emociones pasan y uno no se da cuenta. No, el subconsciente no tiene capacidad de elegir o aceptar. El subconsciente tiene capacidad deductiva, simplemente acepta lo que usted le coloque ahí. Y cuando usted le coloca al subconsciente la emoción de todo aquello que usted quiere para sí, aún sin tenerlo todavía, pero usted lo entrena de manera permanente a través de la autosugestión y además modelando esa emoción, usted va a terminar sintiendo y comportándose de esa forma. Y fíjate, sabemos que la actitud es la unión perfecta entre el pensamiento, la emoción y la acción. Pero para poder nosotros tener un control de esto, nosotros debemos trabajarlo de manera separada. Es decir, tenemos que aprender a manejar nuestros pensamientos. Tenemos que aprender a saber qué vamos a permitir entrar en esa parte consciente, ¿okay? Que es la primera parte. ¿Se acuerdan de cuando hablábamos del Steam Person, que es el muñequito de madera? Que la cabeza es grande y el cuerpo es más pequeño. ¿Por qué? Porque el poder está en nuestra mente. Porque el poder está en nuestra mente, tenemos dos partes, la parte consciente y la parte subconsciente. La parte consciente es la que maneja nuestros pensamientos, es lo que nosotros permitimos entrar. Ahí es donde sembramos. Si yo siembro grama, pues voy a tener un lindo jardín, pero si yo siembro monte, el desastre. Voy a tener monte. Entonces, ¿qué debo hacer? Cuidar muy bien los pensamientos que entran en mi mente, porque ellos van directamente proporcional a esas emociones que yo estoy sintiendo, que es la segunda parte. Entonces yo debo conocer cuáles son esas emociones que tengo, debo saber manejarlas, no debo dejar llevarme por la reacción, sino debo accionar. ¿Ok? Y cuando yo acciono, pues yo tengo un control mejor de lo que está pasando en mi vida. Y de esa manera, entonces el cuerpo, que es la parte más pequeña, que es donde con el que nosotros actuamos, o sea, que va directamente a la acción, va a poder actuar de la mejor manera, dirigiéndose directamente a eso que yo deseo, a esa meta que yo tengo y a lo que yo quiero. Entonces debemos aprender a diferenciar cada uno de estos puntos, a cada una de estas partes, ¿ok? Que van a manejar mi accionar o mi actitud, y de esta manera pues tener un mejor control. Pero tengo que ser consciente de esto, porque si no, voy como un barco a la deriva. Y es lo que llamamos nivel de conciencia. Exactamente. Entonces, mientras mayor sea mi nivel de conciencia, mientras más me conozca, mientras más sepa lo que quiero, mientras más sepa cuál es mi propósito de vida, mi visión y mi misión, y además mi deseo, entonces por supuesto va a ser muchísimo mejor y mucho más fácil controlar todo este tipo de cosas. De ahí que es importante entonces enfocarse en lo que queremos, en lo que deseamos, y cuando tenemos esa visión clara de qué queremos y qué deseamos, tenemos que ir mucho más allá, interiorizar ese pensamiento, porque interiorizar el pensamiento es ¿cómo es esa película? ¿Cómo es ese Luis Rondón del futuro? Porque es una película, la película de tu vida. ¿Cómo me comporto? ¿Cómo recibo los frutos de mi trabajo o los frutos de las cosas que hago en mi vida? ¿Cómo es mi familia deseada? ¿Cómo es mi vacación? ¿Cómo es mi trabajo? ¿Cómo es mi negocio? Cuando lo describimos y ya sabemos cómo es esa película, donde nosotros somos el actor y protagonista principal, pero además los que escribimos el libreto. Entonces, si escribimos el libreto, debemos saber cómo se siente ese actor en cada una de las etapas de la película. Y al saber cómo son esas emociones, no basta saber cómo son. El juego ahí fundamental es
que tenemos que vivenciarlas a pesar de que el objetivo no se haya cumplido. Visualizar eso que usted quiere le va a permitir en su presente levantarse y por supuesto acostarse con la imagen de eso que tanto quiere, pero además sentir en el cuerpo esa emoción sabrosa de gratitud, porque está cumpliendo su sueño, está cumpliendo su misión. Cuando usted hace eso, amigos míos, ahí perfectamente estamos hablando de actitud. Cuando usted tiene conocimiento de que el pensamiento debe estar en sintonía con la emoción, cuando usted tiene claridad de ello, pero además lo lleva a la práctica, usted está elevando su nivel de conciencia. Y si usted eleva su nivel de conciencia, usted se convierte, por supuesto, haciendo las cosas debido, en una persona que tiene una actitud positiva. Y entonces no solamente basta tener conocimiento y manejo de información, es que usted aproxima el hacer al conocimiento, y cuando eso sucede, sus resultados cambian, porque hoy, en la sociedad en que vivimos, a la gente le pagan muy bien, no por lo que saben, sino por lo que hacen. Y tú sabes que cómo iniciamos nosotros ese control y ese manejo del pensamiento. Bueno, en programas anteriores hemos conversado de lo que son las facultades intelectuales, que son esas facultades que todos los seres humanos tenemos, pero que no sabemos. Y Dios nos las regaló a todos. O sea, todos las tenemos. Si usted no las aprende a utilizar, ellas van a actuar, pero van a actuar a la deriva, van a actuar como les provoque, porque usted no está teniendo el control. Recuerden que esas facultades eran la intuición, la percepción, la imaginación, la memoria, la voluntad y la razón. Y dentro de todos estos temas que hemos hablado, hemos dicho que a veces nosotros le damos el control a las facultades sensoriales, que son esos 5 sentidos que Dios nos dio. Pero esos 5 sentidos, que son la visión, el tacto, el gusto, el escucha, esos 5 sentidos son nuestros receptores, no le podemos dar el poder. Entonces tenemos que empezar a invertir esto. Vamos a través de nuestras facultades intelectuales, aprender a utilizar estas facultades sensoriales a nuestro favor, y de esa manera vamos a permitir entonces que los pensamientos que entren en nuestra mente sean los que realmente me van a conectar con esa misión, con esa visión y con ese deseo que yo tengo. Y en este momento vamos a publicidad en vivo. Bueno, y precisamente el tema que hablamos, tenemos que hablar de un sitio donde se conecta el saber con el accionar, donde se aproxima la acción al conocimiento, y eso es en W Academy Campus, donde la gente se forma, los estudiantes, profesionales de todas las edades, y se lo digo porque lo certifico. Estoy estudiando comunicación integral, un diplomado en W Academy. El proceso de aprendizaje es espectacular, amigos míos, de verdad que se los recomiendo, porque en W Academy tenemos un propósito claro: preparar a la mayor cantidad de personas a que sean productivas y se destaquen en el área donde son talentosos, dejando valor en la sociedad y generando a su familia tranquilidad y seguridad. Y a veces cuando nosotros decimos voy a prepararme donde tengo deficiencia, también podemos decir voy a prepararme donde manejo excelencia. En W Academy te permite conectar tu pasión con lo que mejor haces. Cuando tú conectas tu pasión con lo que mejor haces y tienes claridad de misión y propósito de vida, por supuesto que vas a obtener unos maravillosos resultados. De ahí la importancia de la formación y la capacitación. Y les dejo este dato: estos muchachos que se están graduando de bachiller en este momento tienen una oportunidad maravillosa en W Academy para fortalecer sus talentos, sus destrezas y por supuesto fortalecer su visión y propósito de vida. No tienes que esperar para poder demostrar tu talento y vivir en bienestar. Escríbenos en el Instagram @W Academy Campus o escríbenos al 0412-457-5420 y trae tu sueño del futuro al presente. W Academy.
llegó el momento tan esperado por todos, el momento de las vacaciones. Terminaron las clases, ahora la gente, muchos, a preparar su maleta, preparar su tiquete de viaje, preparar sus sueños y anhelos para disfrutarse ese tiempo tan esperado, las vacaciones después del colegio. Pero viajar con seguridad, con tranquilidad y bienestar, no solamente basta de tener la mejor de las intenciones, Verónica. Así es. Hay que planificar, organizarse para tener un viaje de verdad, de disfrute y de placer. Y eso lo haces, por supuesto, con nuestra asesoría en Vision and Life, porque te ayudamos a crear ese viaje deseado de la mejor forma, con seguridad y con bienestar, porque el acompañamiento de una póliza de asistencia al viajero es vital. Obligatoria, yo diría que es obligatoria como el pasaporte y el pasaje. No, sí, y ojo, y es obligatoria, porque tiene la discrecionalidad en cualquier parte del mundo de pedirte ese acompañamiento tan importante que es una póliza de asistencia al viajero. En la Comunidad Económica Europea te la exigen. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que ¿quién se va a hacer cargo de tus gastos si tuvieras una enfermedad o un accidente? De ahí que tú no puedes dislocar tu presupuesto familiar porque tuviste una enfermedad, tuviste un accidente o un inconveniente. Y cuando hablo de inconveniente es que son muchos los inconvenientes. No necesariamente cuando hablamos de una póliza de asistencia al viajero hacemos referencia al pago de una clínica, a los gastos médicos. Es que una pérdida del vuelo, pérdida del equipaje, repatriación de restos mortales tiene un costo. De ahí que con un mínimo de tu presupuesto tú puedes garantizar la tranquilidad y el bienestar en tu viaje, sea por placer o por negocio, como a través de una póliza de asistencia al viajero. Nosotros en Vision and Life te ayudamos a diseñar ese plan de viaje para ti de la mejor forma. Contáctanos al 0412-449-7045 o escríbenos a través del WhatsApp y a través del Instagram @visionandlifeco. Recuerda siempre que Vision and Life es una nueva visión de vida para proteger a tu familia. Vamos a escuchar música y la publicidad de la radio. Ella es admirable porque siempre coincidimos en el colegio y yo la veo llegando con sus 3 bebés y corre para acá y corre para allá y trabaja y hace esto y súper activa. O sea, me encanta, de verdad, es admirable. Ella es creyente de lo que piensa, de lo que creo. Y está en formación de componente docente, por supuesto, es la CEO de Business Kids. Que hicieron un Business Kids. Hicieron un proyecto espectacular en el colegio que me encantó y le despertaron a todos esos niños ese sueño y ese emprendimiento que tienen por dentro, que son capaces de crear cosas tan maravillosas, transmitirlas al mundo, y se dieron cuenta de que no importa la edad, pueden tener su emprendimiento y su negocio y pueden emprender desde pequeños. Y eso me parece espectacular porque eso es un sueño que creo que muchas personas tenemos. Lograr que esta nueva camada que viene formándose, estos jóvenes, se den cuenta que pueden hacer tantas cosas maravillosas en el mundo y por su país, por supuesto por su familia, y de ellos mismos también generar sus propios ingresos. Entonces tú conseguiste hacer clic con eso. Sé que trabajas en alianza con tu esposo, sé que representan una franquicia aquí que es lo de que es Business Kids Aragua. Aquí pues estamos hablando de Business Kids Aragua. Pero bueno, nos encantaría que hoy conversáramos un poquito de este tema y creo que vamos a pasar una hora súper divertida aquí y aprendiendo muchísimo también. Bienvenida, Rocío. Muchísimas gracias, de verdad, gracias a los dos. Para mí es un placer y un honor estar aquí con ustedes acompañándolo. Y bueno, conversando un poco de lo que es Business Kids y lo que es ahora mi nueva forma de vida. Business Kids es un programa, sí, una franquicia que está en México. Y nosotros trajimos, bueno, Mariana, que es la Máster Venezuela, trajo Venezuela y nosotros compramos en la zona de Aragua. Y de verdad que cayó como anillo al dedo y en el momento correcto. Después de cierres de negocios,
en donde empezamos a buscar qué es realmente lo que queremos, qué es realmente nuestra vocación. Bueno, pues yo siempre, de hecho por eso estudié psicología, mi vocación siempre ha sido ayudar a los demás y sobre todo a los niños. Y yo creo que uno de mis propósitos de vida ha sido siempre contribuir con mi país. Mi país a mí siempre me ha dolido mucho. Y por muchas veces creí que era otra forma de la cual podía contribuir hasta que me di cuenta que la mejor forma era enseñando a los niños, a esa nueva generación que viene con un chip diferente al chip que teníamos nosotros. Completamente. Entonces, la educación también debe ser diferente para ellos. Mira, Y de eso se trata Business Kids. Rocío, fíjate que como anillo al dedo lo que estábamos hablando ahorita en nuestro programa, el tema de hoy, en el primer bloque, fue la importancia de la actitud para crear el éxito, para crear, digamos, tu mejor destino. Y yo decíamos que la formación en valores en los jóvenes a través de las organizaciones cívicas como Orfeones, teatro, música, organizaciones deportivas, todas permiten a los jóvenes fortalecer valores, y son esos valores precisamente los que van a ser mejores ciudadanos. Y cuando nosotros tenemos mejores ciudadanos, por supuesto, a la hora de elegir van a elegir de una mejor forma. Totalmente. Y a la hora de que esos ciudadanos se conviertan en líderes, lo van a hacer de una mejor forma. ¿Por qué? Porque los niveles de conciencia, el sentido de pertenencia, el trabajo en equipo, el respeto, va a permitir que las cosas se hagan de una mejor forma, pero además que las organizaciones tengan un mejor desempeño. El desempeño institucional va a mejorar. Entonces la gente dirá, bueno, yo estoy hablando, US Business Kit tiene una gran responsabilidad, porque nosotros estamos acostumbrados en la educación convencional a apuntar al manejo de conocimiento, al manejo de información, y eso bienvenido sea, pero el manejo de esas destrezas, el manejo de esos talentos de esos chamos que ya desde pequeñito empiecen a tener esos valores, esa motivación al logro, al trabajo, al sentido de pertenencia, a visualizar lo que quieren, es la sintonía en la que ustedes están desarrollando a través de la franquicia. Totalmente, totalmente. Nosotros en Business Kids le enseñamos a los niños primero a conocerse, porque no nos enseñaron a conocernos a nosotros mismos. Cuando yo me conozco, cuando sé quién soy, cuando sé cuáles son mis emociones y sobre todo cuando sé qué es lo que me gusta hacer. Porque en Business Kids hablamos mucho de lo que es la vocación. Es descubrir esa vocecita interior que te dice, te gusta esto, eres bueno, y a través de eso puedes lograr muchas cosas. Y le tenemos siempre un lema a los muchachos: solo fracasa el que deja de intentarlo. El fracaso, Me encanta. sí, el fracaso es parte del crecimiento. Y ahorita tenemos una generación que se frustra con mucha facilidad. Y sí, nos tenemos que frustrar, es parte del crecimiento. Lo que tenemos es que aprender qué hacemos con esa frustración. ¿Lo utilizamos como impulso o lo utilizamos para mantenernos ahí? Y en el caso de esos chamos, que generalmente el niñito tiene una capacidad de soñar, pero bárbara. Sí. Y nos acostumbramos también a muchos les jalaron las orejas. Mire, hijo, enfóquese en lo que, preste atención, deje de soñar. Mire esa palabra, deje de soñar. En el caso, soñar precisamente es lo que nos motiva. Esa que usaba mucho. Deja de pensar en pajaritos preñados. Sí. ¿Cómo estimular eso tan importante que es tener un sueño en la vida? No nos damos cuenta que lo que estamos es creando, dando creencias limitantes. Le estamos poniendo un techo a la imaginación, que es lo que nos ha llevado hasta ahora. Si nuestros antepasados no hubiesen soñado con cosas imposibles, no estuviésemos ahorita en una radio. Así de sencillo. Y entonces nosotros le enseñamos a nuestros chamos que a través de ese sueño que parece muy grande, paso a paso lo podemos lograr. Y tenemos una teoría, es que no decimos que no. Claro, canalizando. Hay una historia de una niña en México que para mí, cuando yo estaba en las primeras formaciones de Business Kids, me marcó muchísimo, que es una niña que soñaba con alimentar a las ballenas y que ese iba a ser su emprendimiento. Entonces,
cualquier adulto pudiera decir, por favor, no, eso es imposible, eso no va a suceder. Y en la teoría de Business Kids, en donde decimos, sí, ok, ¿cómo crees tú que lo puedes hacer? ¿Cómo lo podemos manejar? ¿De qué se alimentan las ballenas? Ella llegó a la conclusión de que su emprendimiento lo iba a iniciar con un alimento para peces. Y esos peces serían el alimento para las ballenas. Entonces, ella estaba logrando su propósito, su objetivo, con lo que era posible para ella en su momento. Y de eso se trata. Se trata de que si, por ejemplo, tenemos un caso de que una niña aquí en Aragua, ella quiere ser veterinario en su futuro, tiene 12 años, y la pregunta es, ¿puede ser veterinario en este momento? No. Ok, a través de lo que conoces y de lo que te gusta, ¿qué puedes hacer en este momento para aportar a las mascotas? Y ella decidió hacer pasta de dientes para mascotas. Y tú dices, wow, es una cosa que a mí jamás se me hubiese pasado por la mente. Y es eso, a través de permitirles soñar y decirles, sí, puedes hacerlo. ¿Cómo hacen en el caso en las edades escolares para que los chamos se mantengan el enfoque en eso que están desarrollando? Porque estamos hablando de que el ser humano es común que la gente hoy quiera hacer algo y mañana quiera hacer otra. Entonces, estás desarrollando un emprendimiento entre un chamo en la edad escolar. ¿Cómo manejan esa situación en este caso? Mira, yo creo que esa es una de las partes más divertidas y más importantes. Es que son niños y no podemos pensar o pretender que dejen de serlos. Y los niños cambian, así como cambiamos los adultos. ¿Qué pasa? No es lo mismo que un adulto, después de 20 años en una carrera, diga, me di cuenta que esto no es lo que quiero y no quiero continuar, a que un niño, después de un año escolar, diga, no quiero hacer más pasta de dientes para mascotas, quiero hacer pulseritas. Entonces le estamos dando la oportunidad a nuestros chamos a temprana edad que realmente puedan descubrir a través de la experiencia si eso es lo que quieren o no quieren hacer. ¿Por qué? Porque no tienen una carga económica o una responsabilidad económica que le impida ese cambio. Muchas veces conocemos muchos adultos, y yo creo que ustedes los deben conocer porque yo los conozco, adultos que son mayores y están amargados y frustrados porque tienen un trabajo que no es lo que aman hacer y que es el que tienen porque es la única forma de sostener su familia o sostener su vida económicamente. Entonces ellos, los chamos, al no tener esas responsabilidades económicas, pueden hacer esos cambios y experimentar hasta llegar al punto en donde aprendan qué es o descubran realmente qué es lo que les gusta hacer. Quiere decir entonces que mientras el hacer a través de sus programas, los chamos están conectados emocionalmente a eso que tanto les gusta. Esa es la gasolina, por decir una expresión, que mantiene a los chamos en sintonía del diseño de esas propuestas, que ese proceso de aprendizaje, más allá de la propuesta que pueda lograr un objetivo de ese emprendimiento, es lo que va a quedar cimentado en esos muchachos. Es que para que haya un aprendizaje tiene que estar sí o sí amarrado a la parte emocional. Ahí es donde hay realmente un aprendizaje, cuando estás disfrutando lo que estás haciendo. ¿Y cómo quedan en este caso el papel de los padres? Porque hay que organizarse, hay que planificar. ¿Cómo hacer el padre, en este caso, con la responsabilidad que tiene de, por supuesto, generar el sustento al hogar, sus cosas de la vida que todo padre tiene, pero además el acompañamiento a ese chamo? Ojo, cuando hablamos de organización, es que también el muchacho desde pequeño empieza entonces a consolidar responsabilidades porque tiene que organizarse también. Claro, totalmente. El papel del papá, de los padres, es fundamental. Mientras que el niño dependa del padre, de la madre, de sus representantes, ellos son la base. Y he tenido experiencias, bueno, gracias a Dios han sido muchas experiencias en poco tiempo, en donde he tenido niños súper talentosos, súper enfocados, pero sin el apoyo de mamá y papá no llegamos a nada. ¿Ok? Entonces, también tiene que haber una parte de concientización hacia los padres, hacia entender de que son niños y que ellos van a actuar como niños, pero dentro de su edad y cada una de sus edades tienen sus responsabilidades a cumplir. ¿Ok? Y lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer y hasta dónde llega papá y hasta dónde le tenemos que dar la libertad a ellos de elegir. No, está maravilloso. Y fíjate que Vic,
que uno de los eslogans que ustedes tienen es el poder de crear su propio futuro. O sea, todos somos capaces. Cuando tú tienes esa claridad, entonces tú puedes soñar libremente y decir, bueno, me puedo ir por aquí o por allá. Y me encanta eso que dijiste, claro, ellos no tienen esa carga económica que tiene un adulto. Entonces tienen más libertad, por supuesto, de poder hacer esos cambios en un momento y decir, no, por aquí no es, me voy es por este lado. O no, como que no me gusta tanto esto, sino más esto otro. Cuando ya tú tienes un compromiso, cuando tienes una responsabilidad, la gente dice, no, trabajo en esto porque no me queda otra. O sea, aquí es donde y lo ideal es que si desde pequeños podemos ya construir, ¿ok?, ese sueño, ese decidir por dónde yo me quiero ir, me prepare en esa área y pueda entonces generar los ingresos que me van a ayudar a mantener mi familia, a vivir tranquilo, pero dentro del bienestar y de hacer lo que me gusta, que es lo más importante, porque es muy triste estar frustrado cuando ya uno es adulto porque haces lo que no te gusta, pero bueno, no me queda otra, tengo que mantener mi familia, mantener mis hijos, llevar el pan a la casa y bueno, es lo que tengo. Entonces ahí es donde viene ese problema, que la gente no escoge bien o no tuvo el tiempo, ni la orientación, ni la motivación. Por eso es que me parece que este proyecto está increíble, porque empiezan desde pequeñitos. Vamos a entrar ahorita un momentico en publicidad en vivo. Bueno, y en sintonía con el mejor porvenir para garantizar, digamos, el éxito en el futuro, es de vital importancia la preparación y la capacitación. Y cuando hablamos de eso, Vision and Light te presenta la oportunidad de diseñar un plan financiero que garantice los estudios de tu hijo. ¿Cómo? A través de un plan de ahorro estructurado que pueda garantizar en el corto, mediano plazo la disponibilidad económica para el pago de los estudios de tu hijo. Pero igualmente también puedes diseñar una estructura de inversión que te permita garantizar tranquilidad y bienestar en el futuro. Desde Vision and Light te acompañamos y te ayudamos a garantizar la estabilidad tuya para que tengas una vejez digna y que por supuesto puedas cumplir desde el punto de vista financiero cada una de tus metas y sueños. Vamos a seguir con un buen tema y seguimos en contacto. Seguimos en sintonía de tu programa Neurona Financiera desde tu emisora 99.9 FM. Se siente. Y hoy tenemos un invitado de lujo que es nuestra amiga psicólogo Rocío Omaña, y en el interín de las cuñas conversábamos, que yo decía, bueno, pero en Neurona Financiera con Business Kids estamos en total sintonía, porque apostamos al fortalecimiento de las destrezas del individuo, y cuando vemos que esta organización Business Kids apuesta a fortalecer los valores y los talentos y destrezas de nuestros niños, están enfocados porque en la medida que tengamos mejores ciudadanos, personas capacitadas desde el punto de vista del manejo de sus destrezas, en esa misma medida el desempeño como ciudadanos, como padres, va a generar bienestar para toda la sociedad. Y eso tiene que ver con el desempeño institucional de una sociedad. O sea, desde Business Kids estamos apostando a Venezuela, a que las cosas se hagan como deben hacerse, porque nos merecemos lo mejor. Es así, nos merecemos lo mejor. Y lo mejor está en cada uno de nosotros. Así de sencillo. Empezamos por nosotros mismos. Y fíjate, tú dijiste algo importante, que por supuesto vamos de la mano contigo en eso. Y es, cuando yo me conozco, cuando yo sé cuál es mi talento, yo, por supuesto, puedo llegar y cumplir esa misión de vida, ese propósito y ese deseo que tengo. Y es la única manera. Pero yo te voy a preguntar algo, porque como los niños son tan versátiles, además son tan ellos y son unas almas libres. Claro, nosotros lo que pasa es que, bueno, tú sabes, vamos poniéndole tabú desde pequeño. Eso que decía Luis, deja de soñar, por favor, pisa tierra, ubícate, deja de pensar en pajaritos preñados. Y todas esas cosas que nos van etiquetando y nos van quitando o nos van apagando esa facultad que Dios nos dio, que es la imaginación,
que es una facultad intelectual que tenemos y si nosotros no la aprendemos a utilizar, por supuesto, se va a desperdiciar. Pero después que ustedes ayudan a esos niños y les dan, por supuesto, herramientas para que ellos lleven ese sueño que tienen y lo vayan ubicando en sus capacidades, porque según lo que estabas contando, los van como orientando, porque ustedes son una guía. Eso es una guía para que ellos vayan por donde tienen que ir y para que vayan logrando y consiguiendo cada uno de ellos su propósito y su meta. ¿Qué pasa cuando esos niños te dicen, no quiero seguir? Cuando se aburren, cuando se fastidian, aunque es bueno aburrirse, porque cuando se aburren activan la creatividad, pero cuando no quieren continuar con ese proyecto o cuando hay algo en su entorno que los limita. Justamente eso iba a decir. Cada caso es muy particular. Se me han presentado muy pocos casos en donde es el niño en donde dice no lo quiero seguir haciendo. Y uno de los casos es porque había una situación externa que estaba afectándolo emocionalmente y él tomó como que la opción de que esto es lo que más me gusta, entonces yo me voy a autocastigar. Ok, entonces hay que, de hecho eso es una de las razones por las cuales yo trabajo, porque bueno, soy psicólogo y entonces voy de la mano con eso, porque hay que estar muy atentos en por qué no quiero continuar. Y obviamente siempre vamos trabajando en la parte de la motivación y la parte de que visualízate qué es lo que quieres. Visualízate qué es lo que quieres. Y esa frase que les mencioné, se los repetimos, yo creo que todos los encuentros. La única forma de que fracases es que no lo intentes. ¿Por qué? Porque muchas veces que llegan los niños, bueno, ya no voy a hacer X proyecto porque en casa me dijeron que no lo voy a vender. O es que es muy difícil. O es, ok, ¿tú realmente consideras que es muy difícil? Sí, ¿qué es lo que ves muy difícil? Entonces empezamos como a hacerle preguntas donde ellos mismos van haciendo el insight de que, bueno, pero no es tan difícil lo que voy a hacer. O bueno, sí puede ser difícil, pero no es imposible. ¿Crees que lo puedes hacer? Sí. Y es una motivación que ellos tienen, el visualizarse qué es lo que quieren verse en el futuro. Muchas veces hasta los adultos. Llega un momento que decimos ya no más porque estoy cansado y es importante decir, ok, te doy un espacio corto para que tú descanses, pero ahora bien, ya tomaste ese descanso, ¿por qué no más? ¿Y qué es lo que tú quieres lograr? El recordarlo siempre, hacia dónde vamos es lo que nos va a permitir levantarnos las veces que nos caigamos. Fíjate algo, y definitivamente la persistencia es eso, es mantener la visión y la emoción de eso que queremos. No es ni siquiera en la acción, es mantener el sueño, como dicen, vivo a flor de piel. Se producen los resultados. Es que es lo que nos va a permitir tener acción. Correcto. Se producen los resultados. Y aquí es una pregunta interesante. Ese niño que llega a ustedes en el inicio del programa, pasa por toda esa etapa, un niño se fortalece su visión, un niño soñador, importantísimo, que se enfoque, que se organice, que se planifique, que accione, porque mientras mantiene esa emoción conectado a la perseverancia, que es la emoción viva de lo voy a lograr, produce un resultado. ¿Cómo es la diferencia que han visto ustedes hoy, las experiencias que han tenido desde el niño al llegar a la culminación del programa? La autoconfianza que desarrollan es extraordinaria. Y yo siempre decía, esa palabra autoconfianza, definitivamente, señores padres y representantes, escuchen lo que puede lograr el trabajo con Business Kit, la autoconfianza. Sí, porque empiezan a darse cuenta que pueden creer en ellos mismos porque logran, se ponen un objetivo y ese objetivo paso a paso lo logran, y mientras que yo me prometo algo o me planteo algo y voy paso a paso lográndolo, voy confiando más en mí. ¿Cómo confiamos en otras personas? Cuando las personas cumplen lo que dicen. Cuando nosotros cumplimos lo que nos decimos a nosotros mismos, confiamos más en nosotros mismos. Y eso es una de las grandes potenciales de Business Kids o del programa. Que el niño, al cumplir lo que se prometió, va a confiar en él. Y un niño que confía en él es capaz de lograr cualquier cosa. Claro, y creo que un punto importante es que ellos aprendan a que el poder lo tienen ellos internamente y no el entorno. Que ese es algo también que
es una debilidad que tenemos como seres humanos, que le damos el poder a todo lo que está por fuera, al que dirán, y por eso es que uno tiene que ser ciego, sordo y mudo, definitivamente cuando tienes un proyecto en tu vida, por supuesto, exceptuando en este caso que los niños se lo dicen a ustedes para que ustedes lo orienten porque ustedes están en esa misma sintonía, pero cuando yo tengo un proyecto, por eso es que, y si tú te pones a recordar, las mamás te decían, no le diga a nadie de su proyecto. Sí. Eran sabias, ellas sabían por qué decían eso. ¿Por qué? Bueno, porque tú sales y le dices a alguien, no, tú sabes que estoy soñando en hacer esto, y le dices, tú estás loco con la situación del país como está, y tú crees que vas a lograr eso. No vale, eso es para loco, eso no lo vas a poder lograr. Y así, entonces, ¿qué te están haciendo? Te están poniendo una pared en tu cabeza y te están limitando, no te están dejando crecer. Pero tú le estás dando el poder a esa persona o al entorno para limitarte. Entonces, bueno, hay que ser ciego, sordo y mudo. O sea, no escuchar a nadie, no ver a nadie, simplemente ver tu sueño, lo que tú quieres, visualizarte en lo que tú quieres y seguir hacia adelante. Y es la única manera de que podamos lograrlo. Entonces, creo que eso es importante y creo que ustedes se lo transmiten a los niños de que tú tienes el poder, tú eres capaz de lo que tú quieras mientras lo puedas soñar y mientras tenga la posibilidad, por supuesto, de hacerlo. Pero todo aparece, todo llega en su momento mientras que tú lo construyas. Por eso me encanta ese proyecto. O sea, de verdad que es apasionante lo que ustedes están haciendo. Porque es que conectan los chamos con las metas, es importante. Los grandes sueños son vitales, pero lo maravilloso es en quién nos transformamos en el camino a la consolidación de nuestros sueños. Y la confianza juega el papel fundamental. Yo diría que es el todo, porque al fortalecer tu autoimagen, transitar el camino con una guía de la mano de profesionales como ustedes, eso le está permitiendo a ese joven consolidarse como individuo. Y eso es lo que se trata. Me parece maravilloso y por supuesto invitadas, las puertas abiertas están abiertas en nuestro programa Neurona Financiera porque estamos en sintonía con ellos. Dale un mensaje a nuestros oyentes ya terminando. Por supuesto vas a dar tus redes, tu teléfono, y bueno, con nosotros cuentas para lo que sea, porque ese proyecto lo amo, o sea, enamora a cualquier persona que quiera construir un nuevo país, que quiera construir una nueva sociedad y que de verdad estas nuevas generaciones den lo mejor de ellos, porque hay que dejarlos que construyan, pero desde el amor, desde la pasión y desde el corazón. Sí, yo soy fielmente creyente que nosotros tenemos la posibilidad de darle las herramientas a nuestros niños de ser independientes emocional y económicamente a temprana edad. Y esa es la idea, que ellos puedan lograr su independencia, su libertad emocional y financiera. ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales son Business Kids Aragua Piso, que se escribe Business Kids Aragua Piso, y mi número telefónico es 0414-590-8607. Estamos a la orden para cualquier seminario de finanzas o todo lo que tenga que ver con Business Kids. Maravilloso, vamos de la mano, podemos hacer buenas cosas juntos, creo aquí, maravilloso. Hacer una conferencia juntos. Claro que Entonces, sí, la vamos a hacer, ya. Luce ya la prometedor. visualicé, ya nos vemos ahí los cuatro dando esa conferencia para padres y niños, o sea, ya tú vas a ver que vamos a hacer cosas bellas. Estamos en sintonía. Así es. Como estamos en sintonía con nuestros oyentes. Y llegó el momento de despedirnos. 12:54. Neurona Financiera llega a ustedes gracias a Vision and Life. Vision and Life es una nueva visión de vida para proteger a tu familia. @Curucuteando, el medio de comunicación digital de Aragua, siempre informando y marcando la pauta. W Academy, el campus, donde la educación trasciende y te lleva del conocimiento a la acción. Y el equipo que trabajó hoy con ustedes, Postmarca, Horacio Díaz. En la programación, Ramón Álvarez. Operador de estudio, Argenis Álvarez. Operador audiovisual, Leonardo Quiñones. Gerente de producción, licenciado Ricardo José Aguirre. En los micrófonos, Verónica Soto y este servidor, Luis Enrique Rondón, certificado de locución 58.948. Todos bajo la dirección de la licenciada Dina Bachelieri. Buen provecho. Se les quiere y aprecia. Feliz media semana y bueno, a terminar de hacerla productiva. Gracias, gracias, gracias y mil bendiciones para todos.